Hay buenos hijos de Dios y hay malos hijos de Dios. Lo que es peor, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. En fin, yo no sabía que mi padre en el fondo sufría de depresión. Lo entendí después de muchos años. Pero recuerdo que alguna vez, cuando yo tenía 5 años, él tomó un arma que guardaba por alguna razón, por temas de seguridad, en el cajoncito de la mesa de luz. Y mientras lloraba a gritos, decidió que iba a quitarse la vida. Se encerró en su galpón, en su carpintería que estaba al fondo del patio. Y mi madre me dijo que me encerrara en el baño hasta que todo aquello pasara, porque yo no tenía que ver a mi papá en esa condición. Pero de igual modo, la curiosidad mató al gato, dicen por ahí. Yo me asomé y cuando él pasó muy borracho, me dijo: tu madre se está muriendo por tu culpa. Claro, el cáncer se había instalado en casa, mamá tenía los días contados y todo decía que si ella no hubiese quedado embarazada a la edad en la que quedó, el cáncer no se hubiese despertado. Por lo menos era la creencia médica de aquel entonces. Hoy el diagnóstico quizá hubiese sido diferente. Pero mi padre me dice: se enfermó por haberte parido. Y cuando me miró a los ojos, yo no vi otra cosa que odio. Está bien, estaba ebrio el hombre, pero un chico de 5 años, ebrio, no ebrio, sobrio, entiende una sola cosa: yo amaba a mi papá. Y en mi mente de niño pensé que no podía él estar equivocado. Es tu papá el que te dice que eres hermosa o que eres un campeón. Es tu papá el que te lleva sobre sus hombros. Es tu papá quien se pelea con los monstruos debajo de la cama. Es tu papá quien te dice que vales mucho y que no debes conformarte con el primer tipo que te diga que eres hermosa o bonita. Pero ese día, ese papá, que aunque no me decía muchas cosas positivas, que siempre me trataba con indiferencia, confirmó lo que yo suponía y yo pensé que realmente había algo terrible en mí. Y decidí que nunca más iba a permitir que alguien se acercara lo suficiente para que vea lo mismo que mi papá había visto. Claro, no fue una decisión explícita, articulada de esta forma, porque yo tenía 5 años. Pero me di cuenta que ese fue el día en que yo me retrotraje. Ese fue el día en que mi personalidad dio un giro de 180 grados y dejé de hablar, dejé de comunicarme, dejé de expresarme, me guardé para adentro, pasé a ser un nene introspectivo. No sé si yo nací así o ese fue el momento en que me marcó. Un clic, un crack. Yo pensé: no quiero que nadie se dé cuenta que yo nací fallado, ni las maestras, ni los compañeros, ni los amigos. Y esa mortal estrategia afectó mi relación con Dios, porque yo decidí, ya cuando tenía más uso de razón y fui creciendo, que iba a ser el perfecto hombre cristiano para que Dios nunca viera en mí nada que dejara de amarme, para que Dios nunca me dijera lo que ahora me había dicho mi papá. Yo no iba a soportar esa misma mirada, pero en los ojos de Dios. Y esa es una senda que muchos siguen recorriendo hasta la fecha, hoy en día. Entonces yo veo a mucha gente que lucha con una imagen distorsionada de sí mismos, una imagen más distorsionada aún de Dios, por sucesos del pasado. Por eso hay gente que dice: no, Dios no tiene que hacer sanidad interior porque todas las cosas son hechas nuevas en Él. Sí, se olvida del pecado. Para Él no tenemos pasado, pero nosotros sí seguimos arrastrando ese pasado en ocasiones. ¿Cuánta gente adulta o mujeres adultas dicen: mi madre siempre me dijo que yo era tóxica y que yo daño todo lo que toco? ¿Cómo voy a tener un buen matrimonio si así soy de chica? Otras dicen: mi esposo es un abusador, pero bueno, yo lo pongo muy nervioso, yo pongo muy nervioso a los hombres. Lo han dicho en consejerías. Mujeres que vienen con los ojos amoratados. No hay razón, no hay ninguna razón para que nadie te levante la mano, seas lo que seas. Y sin embargo, hemos visto a mujeres justificar la violencia. No, es que yo soy una mujer que pongo muy nerviosa a los hombres, no es la primera vez que me pasa, y repiten el patrón. Otros dicen, cuando me miro al espejo, veo a alguien gordo o gorda que no merece que lo quieran, me voy a quedar soltero o solterona porque ¿quién se va a querer casar conmigo? O no puedo tener hijos porque Dios me está castigando por las cosas que hice en el pasado. Y el tema siempre es el mismo: ¿qué hay de malo conmigo? Por eso digo, las viejas heridas siempre tienen buena memoria, pero tienen pésimas destrezas interpretativas. Y lo que es peor, distorsiona nuestra idea del amor de Dios. Nos cuesta entender que Dios nos ama.